Raúl García, Quechole. Buenas noches, mi nombre es Raúl García, soy de Guasimal, Santi Espíritus. De Guasimal, Santi Espíritus, Raúl García es mi nombre. Y bueno, les voy a contar rapidito el cerco donde fui prisionero ese día. Fue el 15 de agosto de 1963. Estaba con la guerrilla de Maro Borges, muy joven, muy valiente, está entre los agapistas, los Osvaldo Ramírez, Tomasito, muy bravo. Fue una denuncia de 3 que trabajaban en combinación los 3 de Congedor, que estábamos denunciados. Fue un cerco bien violento. Como siempre, él fue el primero que inició el combate. Ahí, cuerpo a cuerpo, ahí se formó un desastre, ahí no había para nadie. Hasta que se pudo abrir hacia la derecha un poco y nos separamos ahí. Pero en esa separación el helicóptero estaba dando vueltas. Cuando estábamos unidos no tiraban porque iban a acabar con ellos mismos. Cuando nos separamos, entonces fue cuando el helicóptero nos cayó arriba en buena forma por ahí y acabar, nos hicieron mucho daño. Hubo 11 muertos de nosotros, fuimos capturados 3. Un muchacho de Guasimal, no sé, un negrito, que creo que lo fusilan por negro porque le dieron leña ese día, porque había mucha en la milicia, muchos negros, y ellos eran muy racistas cuando había un negro luchando contra ellos. Ellos no soportaban eso, le decían negro, que la revolución te cortó el rabo, te echó gente, y le daban culata a un negrito chiquitico, criado ahí con nosotros, de siempre. Nos capturan a 3, mueren 11, se van 7, de los 7 se van heridos, incluyendo a Maro. Maro Borges se fue muy grave con un rafagazo del helicóptero. Se quedaron dentro del cerco 3, que no puede, porque el cerco lo parten 4 hombres después por la noche. Este combate fue en pleno día, en mediodía, y se rompen el cerco 4. Maro se fue muy herido, se quedó dentro del cerco él y Emerio Palmero, porque Ibrahim Palmero, el hermano de él, quedó muerto también. Él tenía tantos tiros como Elías, que fue uno de los compañeros que estuvimos en prisión, muchos aquí lo conocieron, Candela como su hermano también. Ahí Maro también muere un hermano de él, de Ismael, uno muy jovencito también. Y Elías tenía 19 tiros dados, con una edad, yo tenía 17 años, él tenía a cumplir los 18. Yo le decía que yo lo cogía de escudo a él para después en el hospital y eso. Y se salvó, le echaron 30 años, nos echaron 30 años y estuvimos, y murió aquí en West Palm Beach hace unos años. O sea, 4 de los 4 que rompen el cerco se fueron heridos también, desde por la tarde estaban heridos. Se fueron. Maro quedó herido dentro del cerco, muy grave, ahí, pero lo cogieron personas que están en Cuba hoy en día, lo salvaron. A Emerio Palmero, hasta que no se murió el hermano de él, a Ibrahim Palmero, él no se separó de él en ningún momento. Él le buscaban un arroyito de agua y demás, y se escapó. Y porque mi familia estaban detenidas, que se llevaron luego para Miramar con milicias en la casa. Entonces no se podía, pero un puerco de un tío mío, de Aristide, que ya murió, estaba en la sala, y por ese puerco que trajo pedazos de mano y cosas, porque los puercos comen al ser humano, como fue que descubrieron que estaba él muerto ya. Él tenía muchos tiros, él y Elías fueron los que más tiros cogieron. De apellido Palmero, de Pelayo, Ibrahim y Emerio. Emerio lo fusilan luego con Maro, cuando lo cogen en esto que prepararon, que luego hicieron la película El hombre Maicinicú, que él cae ahí, y entonces, bueno, pues nada, eso fue, ya te digo, el primero que empezó el combate fue Maro, y aquello fue, ahí no había para nadie, ahí de verdad que fue terrible aquello. Y ahí caímos, bueno, el proceso, como contaba Agapito, que le decían, cuando uno cae, lo que le dicen, lo que le hacen, y al hospital, ahí estuvimos en el hospital, imagínate. Acércate al micrófono. Recuerda que soy guajiro. Bueno, en el hospital ahí conocí grandes hombres, como incluyendo a Agapito, uno de la guerrilla nosotros estaba herido, a muchos conocí ahí, muchos. De ahí el hospital, eso fue en el Hospital Militar de Santa Clara, que estaban los rusos, eran quienes dominaban ese hospital casi totalmente. De ahí al G2, a mí me enyesan antes de tiempo, que se me pudre el pie. Yo estuve los 16 años que estuve preso, estuve 14, aquí muchos lo saben.
con un hueco que no, porque me enyesaron antes de tiempo, antes de cicatrizar esa herida, porque yo tengo un tiro en el fémur de un FAL. Yo tengo un hueco ahí, el capítulo sabe que ya me conoce desde que nací casi. Un hueco en el muslo que es un tiro de un FAL, y en el calcáneo, que era el menos, era el más ligero, fue el que se me complicó. Bueno, yo estuve de los 16 años, 14 con un hueco, que a mí se me veía el hueso ahí, lo saben aquí también los que estuvieron conmigo. Y me llevan al hospital, me enyesan antes de tiempo y me quitan el yeso antes de tiempo también, déjame decir, antes de tiempo. Me llevan para la seguridad de Estado, me quitan el yeso, no sé cuáles eran las intenciones, creo que no eran buenas, pero bueno, nos escapamos de eso. Y ahí estuve, ahí en la seguridad de Estado, imagínense las curas que podía hacer, ninguna. No me sacaron, cuando a mí me sacan del hospital para seguridad de Estado, no tuve asistencia médica ninguna, con la herida abierta. La del fémur, por suerte, me soldó bien el hueso y quedo con mi patica vieja ahí, pero ahí vamos tirando. De ahí ya pasé bien el proceso de seguridad a la cárcel vieja de Santa Clara, y llegó. Y entonces, no, ya voy a matar aquí en la cárcel. Entonces, ahí, bueno, ya el proceso de la prisión, los 30 años, y ya ahí pues, en la prisión ya conocí hombres también en mayúsculas. Gracias.